Bueno, Hernán, nada, feliz de tenerte por acá, emocionado de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Tenía un montón de preguntas para hacerte y en verdad me gustaría que la gente también poco a poco te vaya conociendo más. Quedaron algunas preguntas, algunas dudas del capítulo anterior y bueno, a ver si los podemos ir absolviendo. Excelente. Gracias, gracias más bien por este tiempo y por estar acá acompañándome en este gran momento. Dale, buenísimo. Cuéntame un poquito, ¿qué hace un argentino en Perú? ¿Cómo así llegaste a Perú? ¿Hace cuántos años? Wow, qué buena pregunta. Bueno, hace más de 20 años que estoy viviendo acá. Vine por 3 meses. Me gustó muchísimo la forma y el modelo de hacer negocios en este país y me fui quedando. Vine con un negocio totalmente diferente al que estamos hoy. Al principio me dedicaba al rubro de medicinas con un socio y nos dedicamos a armar compañías, las potenciábamos, armábamos sus equipos, sus estructuras, sus equipos, traíamos la representación de diferentes laboratorios del exterior y al tiempo las vendíamos, Genial. ¿En transaccionábamos qué año eso? y fue hace 20 años, o sea, en el 2004, 2003, 2004 aproximadamente. Wow, Transaccionamos más de 13 compañías entre el 2003, 2004 hasta el 2010. impresionante. Tú eres de Buenos Aires. Soy de Buenos Aires, sí, Cuéntame, correcto. cuando recién llegaste, ¿cuáles fueron las principales diferencias? Entiendo de que en esa época Buenos Aires era una ciudad bastante más desarrollada a comparación de Lima. Sí, correcto. Bueno, yo salí en un momento justo donde el país, Argentina, estaba empezando a entrar en diferentes conflictos económicos complejos y por eso, con el que fue mi socio en su momento, tomamos la decisión de salir, ¿no? De aperturar el mundo. De hecho, estuvimos con operaciones en Perú, en Venezuela y en Uruguay al mismo tiempo, y en Argentina, ¿no? Al mismo tiempo, complementando todo ese circuito. Y lo que te puedo decir es que bueno, la evolución que tuvo Perú en estos últimos 20 años fue increíble. O sea, yo lo vi crecer en todo sentido. Tuviste un tema de timing espectacular, ¿no? Porque en realidad en esa época más o menos era cuando empezaba, como tú dices, el declive económico de Argentina y Sí, más bien el boom económico de Perú. Así totalmente. que un timing espectacular. ¿Cómo va el tema con tu socio, con el socio con el que viniste a Perú? Bueno, la verdad, Tuve la oportunidad de conocerlo, a Marcelo. tal cual, Le tal mandamos cual. saludos. Un gran amigo hasta el día de hoy. De hecho, tuvimos muchos años en sociedad. Fue nuestros primeros éxitos en Perú, el cual aprecio muchísimo, aprendí muchísimo de él y creo que nos complementamos muy bien. Es el día de hoy que me está esperando para seguir haciendo negocios juntos. Listo. Entonces llegaste y empezaste a desarrollar un negocio de importación de medicamentos. ¿Cómo te fue Correcto. ahí? ¿La rompieron? Muy Más o bien. menos. ¿Cómo estuvo ese tema? La verdad que nos fue muy bien, bueno, aprendimos un montón de cosas, ¿no? Hicimos muy buenos amigos, nos vinculamos con las personas correctas en su momento. Vendimos, como te digo, alrededor de 12 compañías más o menos en 5 o 6 años. Fue un momento exitoso hasta que nos dimos cuenta que teníamos que ya dar un paso al costado y seguir con otras cosas porque ya todo lo que vinimos nosotros a ejecutar, que todavía no se estaba viendo o no se estaba moviendo en el Perú, ya empezaron a hacerlo todos, ¿no? Y Claro. yo como empresario, como emprendedor Supongo que siempre marcas chinas o empezaron a cómo fue el entrar tema. marcas chinas, empezaron a entrar marcas de India, y bueno, eso fue un poquito lo que determinó dar un paso al costado en este rubro, ¿no? Ok, Que es un poco la visión de un emprendedor, saber hasta dónde seguir con el negocio y en qué momento dar un paso al costado, ¿no? excelente. Justo tocando ese tema, ¿en qué momento, luego de que empezaste la compañía de medicamentos acá en Lima, en qué momento tomas esa decisión? ¿Cuántos años después? En el 2010, más o menos a fines del 2009, principio del 2010, O sea, vimos que estuviste más ya o menos con 5 años con la entre empresa. 6 años aproximadamente, seis Genial. años aproximadamente, pero vimos que ya habíamos llevado un tope, ¿no? Ya habíamos hecho todo lo que queríamos hacer, también estábamos ya un poco aburridos del negocio, y ahí es donde dimos un volantazo. De hecho, mi socio se fue a vivir a Argentina, Volvió para Argentina. volvió a Argentina, Y tú te exactamente. quedaste. Yo me quedé, año anterior, en el 2009 me casé, entonces ya era como que estaba armando más mi vida en Perú, ¿no? Pero si del día uno cuando llegué a Perú me decías en 20 años te ves viviendo acá, la verdad no lo tenía proyectado. Bueno, al final la decisión al parecer fue positiva. Cuéntame cómo pasaste de tener tu propia empresa, de una distribuidora de medicamentos, a entrar al corporativo. ¿Tú has tenido experiencia previa trabajando en corporativo en Argentina o no? Sí, tal cual. Bueno, estuve trabajando como 4 o 5 años en una empresa de turismo muy grande, de turismo receptivo, enfocado en todo lo que es la parte de turismo estudiantil, Eso cuando tenías que edad, cuando a eras partir de joven, los 19 años. a A los los 19 19 años, porque años, tú llegaste más o menos acá a los 30, no, llegué acá a los 25 más o menos, 24, 25 25 años. años aproximadamente, a los 25 Excelente. años. Me gusta mucho hacer como
la línea de tiempo de las épocas. Y en ese momento, cuando terminaste con esta empresa de medicamentos, pasaste al corporativo nuevamente. Sí, o sea, fue un poco todo casualidad. Entre medio tuve varias empresas con Edwin también, hoy actualmente nuestro socio, tuvimos empresas de call centers, tuvimos empresas importadoras de medicinas. Previo a eso hasta he tenido una agencia de modelos acá en Perú, o sea, anécdotas de ¿Tenías la una vida. agencia de modelos? Exactamente, sí. Man, ya, esa sí. no me la sabía muy bien. No la tenías, bueno, sí, una caja de sorpresas. ¿Alguna modelo famosa actualmente o no? Varias, Varias. pero no nombremos para evitar conflictos. Está bien, buenísimo. Pero sí, linda etapa. Soltero, con negocios jóvenes, con mi socio y yo, y bueno, entramos también en ese rubro. Y en el Genial. mundo de la tecnología, después de pasar muchos años como emprendedor, llegó un momento, tuvimos una reunión con una empresa española de compras en grupo online que se llamaba Grupalia. Grupalia. Grupalia, correcto, sí. La cual me dan la oportunidad de armarla en Perú. La idea era armarla, teníamos 3 meses para ponerla, era el timing que teníamos como para poderla ejecutar. Y luego entregar las llaves, ¿no? Que era un poco a lo que yo me dedicaba, a armar compañías y a terminar transaccionándolas. Llegamos a un buen acuerdo económico, arrancamos, lo hicimos, al mes 3 íbamos a entregar las llaves. Y en una reunión con el CEO me propone seguir manejando la compañía. Ellos eran una empresa española que estaban abriendo sus operaciones en Lima. Latinoamérica. Te contactaron para que Sí. tú dirijas lo que vendría a ser los inicios de la empresa. Correcto. Y en armar más todo. o menos de 3 a 6 meses, la idea era poder venderla una vez que ya esté creada. No venderla, sino que ellos tomen posición o pongan una persona a cargo de la compañía. Ok, o sea, tú solamente fuiste contratado como para hacer la apertura. La apertura. Exacto. Ok. La apertura inicial, que era un poco mi expertise, ¿no? Armar Bueno, compañías. Grupalia, seguramente varios que los que nos están escuchando deben haber, porque era como una competencia de Groupon, ¿no? Que eran Totalmente. estas empresas de cupones, ¿no? Sí, son empresas de compras en grupo online. De hecho, actualmente todavía funciona con otro nombre. Ahora te cuento un poquito toda la trayectoria en esos 4 o 5 años que la manejé. Cuando fui a hacer la entrega de llaves, como quien dice, llave en mano, me hacen una propuesta para quedarme a cargo de la compañía como accionista de la misma. Llegamos a un acuerdo interesante. Yo, después de estar tanto tiempo como emprendedor, me volcaba nuevamente al grupo corporativo, a trabajar como tema corporativo. Era una decisión un poco difícil, ¿no? Porque ya era no manejar tantos mis tiempos y demás. Pero bueno, era atractivo. ¿Y por qué? Porque todo lo que son empresas de tecnología tienen una valoración, digamos, inédita, en la cual depende de los resultados, la compañía puede valer de 0 a cientos de millones en un ratito. Claro, eran lo que en estas épocas le llaman los startups, ¿no? Correcto, eran startups Eran completamente. startups. Ok, que claro, seguramente en esa época no era quizá tan popular, pero ahora se ha popularizado bastante y de repente la evaluación de la empresa varía por diferentes factores, no necesariamente tema de revenue o ventas, ¿no? Sí, por lo general este tipo de compañías se termina vendiendo cantidad de veces ventas, ¿no? O sea, Ok. cantidad de veces revenues anual. Y bueno, la verdad que fue un éxito, arrancamos de 0. La verdad que fue algo que no lo teníamos pensado que podíamos crecer tan rápido. En muy poco tiempo, cuando estaba a cargo de la compañía, nos busca una empresa brasilera que se llama Peso Urbano, en la cual quiere comprar toda la operación de Grupalia a nivel Latinoamérica, ¿no? O sea, Grupalia se quedaba solo manejando todo lo que era la parte de Europa y vendía Es Urbano, otro Latinoamérica. monstruo brasilero, ¿no? Sí, un monstruo. Ya más brasilero. adelante vamos a contar un poco del otro monstruo brasilero que apareció en tu vida, Sí. pero interesante. Entonces que al final te ofrecieron una posición, te Hicimos- quedaste... Hicimos la venta de la compañía, de todo lo que era Latinoamérica. Me quedé manejando Peso Urbano también como CEO y como accionista en Perú. Al cabo de 1 año y medio, 1 año aproximadamente, nos buscó una empresa muy conocida, una empresa venezolana, parte del grupo Cisneros, la cual nos compra nuevamente. Era la segunda due diligence que venía haciendo en un corto plazo. La ejecutamos un buen tiempo con otro nombre. ¿Te acuerdas en cuánto se vendió? La verdad que no. La verdad que no. O sea, ¿No? He tenido tantas lindas oportunidades de transacciones de empresas grandes que no tengo en mente exactamente cuánto Pero esta fue operación la de venta. Grupalia tenía operaciones ahora en Lima y también en Europa, si no me equivoco, ¿no? Claro, o sea, bueno, tenía operaciones en Perú, operábamos en Perú, en Argentina, en México, en Brasil, en Colombia. Bueno, teníamos operaciones en varios países. Varios países. Y todo fue vendido a Peso Urbano.
Ok, la venta se dio con Peso Urbano y luego el grupo Cisneros apareció en escena y también... Le compró a Perso Urbano, también tuvimos ahí una due diligence bien interesante, donde en todas ese tipo de transacciones se aprende muchísimo. Claro. Operamos durante un buen tiempo, yo seguí manejando la compañía también como accionista, hasta que se presenta el grupo La República, acá de Perú, y decide hacer la compra de la operación. Ya en ese momento yo venía 4 años muy intensos, con 3 due diligence en el medio, y decido dar un paso al costado, entrego la operación, hacemos la venta y salgo del rubro de tecnología por unas horas. Por unas horas. Aproximadamente. Sí. ¿Qué pasó después? Bueno, cuando estábamos terminando la venta, tengo una llamada de un amigo que fue el quien me dio la oportunidad de entrar a Grupalia en su momento, un gran amigo, Cristóbal Perdomo, hoy mi mentor, podría decir, de todo el mundo tecnológico, que él estaba como VP en Navent. Justo era esa una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? Dentro de Sí. la lista de preguntas que tengo para hoy, ¿quién es tu mentor, no? Es algo que siempre es bueno buscar a alguien que de repente te guíe en ciertos aspectos. ¿Tú siempre has sido muy tecnológico o era algo que de repente No, no? venía cero tecnología. Antes de entrar Pero tú eres más ventas, Grupalia, ¿no? sí, era muy comercial, muy de emprendedor, de armar compañías, de ver cómo las vendemos, de ver cómo se cotiza mejor en diferentes aspectos y demás, ¿no? Y la verdad que no venía del mundo de tecnología. ¿Y de dónde Para lo nada. conociste a Cristóbal? A Cristóbal lo conozco por un amigo en común que tenemos, que mi amigo era el quien manejaba la operación de Grupalia en Argentina. Ujú. Cristóbal estaba como VP regional en ese momento de Grupalia y quería aperturar otros países. Ya. Una llamada telefónica, se vino a Perú, nos pusimos de acuerdo, hicimos muy buena química desde el día 1. Él ya es una persona con muchísima experiencia. De hecho, hoy, después, si buscan su currículum, van a ver de quién se trata. Ujú. Y bueno, nos pusimos de acuerdo. Él estuvo un tiempo acompañándonos en toda la trayectoria de Grupalia. A los años salió de Grupalia y se fue a Navent. Y cuando yo salgo de todas las transacciones de Grupalia, es O la sea, ese persona fue que el me punto de llama. contacto para que justamente se dé esa transición entre Grupalia y posteriormente empezar a trabajar en el Grupo Navent. Totalmente. Y mucha casualidad, porque en ese momento él estaba buscando un gerente comercial, un gerente de marketing. Claro. Y me llama para ver si Y tenía tú de alguien para marketing, recomendarle. ¿no? No, yo no venía del marketing, pero no me llamaba buscándome a mí, sino me llama preguntándome si tenía algún contacto para poderle pasar, ¿no? Y Claro. ahí en charlas, días y vuelta me dice, le conté que estábamos justo haciendo la transacción de venta, todo, y me dice, uy, mirá, o sea, espérate que te llamo en unos días que quiero hablar con vos. Bueno, nos pusimos a conversar, viajo a Argentina, conozco al CEO y a su socio, Nicolás Tejerina y Ale Navarro, dos personas increíbles también que estuvieron muchísimos años vinculados en el mundo de tecnología. Hasta hace muy poquito que salieron de Navent para hacer otro tipo de emprendimientos, otro tipo de negocios. Y así empezó todo, ¿no? En el 2013, 2014 más o menos. 2013. Es donde hago la inserción en el mundo, digamos, del real estate, ¿no? Ok. O sea, él digamos que te presentó y fue el punto de contacto con Nico Tejerina para que se dé la oportunidad de que empieces a trabajar en A Dónde Vivir en esa época, ¿no? En esa época era dónde vivir, o sea, un poco la propuesta, yo estaba como country manager de Perú y era como un conejito de India, porque ¿qué pasa? Naven tenía operaciones en todos los países, en varios países de la región, y tenían un country manager que veía la parte de real estate y otro country manager que veía la parte de shops, ¿no? Porque ellos acá tenían lo que era dónde vivir y lo que era Boomerang. Ujú. Y bueno, yo fui un poquito el conejito de India a ver si una persona podía hacerse cargo de manejar y ver los dos negocios en cada uno de los países. Y la verdad que salió bien y después fue replicándose en todos los países de la región donde operábamos, ¿no? Espectacular, espectacular. ¿Cómo es, no, la vida? A veces un contacto, un amigo te puede ir jalando, te puede hacer que vire tu vida, básicamente, ¿no? Entiendo que en esa época tú Totalmente. todavía no estabas 100% convencido de seguir en el corpo, porque tú eres bastante emprendedor de por sí, y cuando uno es empresario también, uno solo emprendedor, también empresario, un poco que la raíz lo jala, ¿no? Totalmente. De hecho, saliendo de la última venta de Grupalia, en ese caso ya estábamos con el nombre Comunidad, iba a venir un tiempito sabático después de tantos meses, de tantos años, digamos, complicados detrás de todas las transacciones y ventas y demás. Y bueno, eso no sucedió. Claro, Se claro. cortó. Y arrancaste trabajando en A Dónde Vivir y siendo, me dices, como el conejillo de Indias, ahí viendo si la operación en esa época Boomerang también daba, ¿no? Correcto. Bueno, ellos tenían dos principales competidores en esa época, Sí, claro. muy conocidos, de hecho, también en nuestra industria actualmente. Uno es
Boomerang era con Aptitus. Aptitus, ¿no? Del Grupo El Comercio, que era este portal para búsqueda de empleos, Sí, que estaba muy popular en esa época porque recién arrancaba todo el tema digital de la búsqueda de empleos. Y A Dónde Vivir estaba con Urbania, tal cual. ¿no? Entonces, básicamente has tenido que competir con dos grandes, ¿no? Monstruos. Sí, tal Con cual. dos Ellos grandes. tenían una ventaja muy grande que era más allá de lo digital, tenían lo impreso, ¿no? Que todavía en el año 2014 el impreso era fuerte. Claro, 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 claro. O sea, básicamente empezaste a liderar una compañía que tenía una competencia muy fuerte, muy Totalmente. fuerte, muy fuerte. Y cómo fue eso? ¿Cómo fue que le fuiste dando la vuelta al tema? ¿Con cuántas personas empezaron la operación acá en Lima? A ver, empezamos más o menos entre Uruguay, entre Boomerang y A Dónde Vivir, tendríamos unas 40 personas aproximadamente. Ok, Los equipos fueron creciendo. Tuve la suerte que al año 2 más o menos de estar en la compañía me ofrecen también la posición de Ecuador, entonces empiezo a ver Perú y Ecuador. Al año 4 más o menos me ofrecen también la posición de Panamá, entonces veía Perú, Ecuador y Panamá. En ese wow, momento estaba manejando como 7 compañías a la vez, ¿no? Porque eran los 2 portales de cada uno de los países. claro, qué locura, Sí. qué locura. ¿Cuántas personas en cada uno de esos países, no? Y tendríamos más o menos alrededor de 80 personas en cada uno de los países aproximadamente, Ok, trabajando en forma directa, ¿no? Con estructuras muy bien armadas, ok, muy bien diseñadas y con, digamos, posiciones de supervisión o de gerencia de alto, de alto de alto rendimiento, ¿no? calibre, De alto de alto calibre, sí, rendimiento. Espectacular, totalmente. bueno, más de 200 personas a tu cargo, 3 países, más de 7 operaciones. La verdad es que para quitarse el sombrero, ¿no? Porque es sumamente difícil, bueno, tú sabes que, bueno, en mi caso, ¿no? Liderar de repente una empresa ya te vuelve loco con todas las cosas que tienes que ver y hacer. Totalmente. Pero bueno, al parecer tenías un gran soporte también de los headquarters de Argentina, ¿no? Y Sí, entiendo súper. que el grupo Navent, conforme fue creciendo también la tecnología orgánicamente, también ellos han ido creciendo. ¿Qué pasó y cuál fue el diferencial para que eventualmente se dé lo que fue la compra del grupo Navent al grupo El Comercio, ¿no? Porque básicamente compraron ambas operaciones, ¿no? Tanto Aptitus como Urbania. Sí, sí, totalmente. Bueno, lo que empezó a pasar es que la competencia cada vez estaba siendo más agresiva. Ya era una competencia muy de pricing, ¿no? Y bueno, y en una comunicación que tuve con los directivos del comercio, propongo hacer una reunión con una posibilidad de compra o venta de la compañía, ¿no? Obviamente mi intención era comprarlos en todo momento, pero la postura inicial era o te compro o me compras, pero la verdad que esta guerra de precios estaba malogrando un poco todo lo que era el mercado. Ya. Da la casualidad que justo el CEO estaba viniendo a Perú, que era Nicolás Tejerina. Le digo a Nico para hacer una reunión con ellos, tuvimos una O sea, primera porque reunión. para ti la situación era complicada, entiendo, porque tenías que reportar a Argentina y seguramente había un lineamiento también de resultados Sí, claro. y definitivamente el tema de la pelea interna en Perú con este monstruo, que no sé si se replicase lo mismo en otros países, ¿no? Con alguna marca tan fuerte como Urbania, Ujú. como tú dices que tenían esa ventaja del impreso. Entonces, bueno, se dio la comunicación para ver o me compras o te compro. Sí, tuvimos una primera reunión muy interesante que duró unas cuantas horas y de ahí empezamos a sacar líneas, ¿no? La intención era nosotros comprar. Se fue dando, tuvimos una due diligence bien compleja, empezamos en febrero más o menos del 2019 y terminamos haciendo la compra en noviembre del mismo año. Fue muy acelerada, tuve muchísimo apoyo de la parte corporativa, finanzas, marketing, legales de Argentina. Mismo el equipo de Perú no está enterado porque habíamos firmado un NDA donde no podíamos hablar absolutamente nada de lo que estaba pasando, Claro, porque si no se llegaba a dar el deal, que de hecho estuvo varios momentos dentro de todos esos meses, hubo posibilidades de que el deal se podía llegar a caer por diferencias y demás cosas. No podíamos decir nada, entonces era como un secreto de Estado, ¿no? claro, me imagino, me imagino. ¿Eso fue en qué año? 2019. 2019, o sea, tú tomaste la compañía más o menos en el año 2010, No, 2014 tomó la 2014. compañía. En el Ok, 2019, del 2014 al 2019 agarré 3 países, manejaba 3 países. Luego dejo de manejar los otros países para enfocarme en forma directa a todo lo que fue el deal de la compra de de la compra. Urbania y Aptitus, ¿no? Que fue bien compleja, fue súper interesante, aprendí un montón. Y bueno, y llegamos a tener las 2 marcas líderes en ambos negocios, ¿no? Que En eso ambos fue un negocios. hito muy grande. Y decidieron continuar con las 4 marcas. No, en el caso de Jobs, como Aptitus era una compañía más pequeña, decidimos integrarla a nuestro portal, la absorbimos y lo manejamos desde Boomerang.
Claro, es que también me fue- parece que la marca Boomerang como tal también estaba bien desarrollada Sí, y por ahí tomaron esa decisión. sí, Y en totalmente. el caso de Urbania, Donde Vivir, han manejado las dos. Manejamos las dos marcas porque teníamos, digamos, o sea, eran dos marcas son dos marcas muy fuertes. Teníamos una cantidad de clientes duplicados bajos, teníamos cantidad de leads duplicados bajas. Entonces dijimos que llegamos a la conclusión que el potencial era seguir manejando ambas Esto marcas, ¿no? guardando las diferencias, me hace acordar cuando Mark Zuckerberg compró WhatsApp. No, es que Parecido, es lo que pasa en los negocios de tecnología, ¿no? Que vas comprando a la competencia, ¿no? Vas totalmente. comprando a la competencia y te vas haciendo más fuerte. Es lo que está pasando con Meta, que ahora es Meta Ujú, y que, bueno, tienen a WhatsApp y Instagram y todo el círculo completo, ¿no? Es más fácil trabajar también cuando tienes todo el círculo completo. totalmente. ¿Habrá sido una de las negociaciones más difíciles de tu vida? Justo esa es una de Creo las que, preguntas que quería hacerte. ¿Cuál ha creo- sido la negociación más complicada de tu vida? a ver, sí, sí, considero que sí, fue la más complicada, la más extensa y donde hubo que involucrar muchos personajes, ¿no? De ambos lados. Porque la información tenía que estar del todo clara, era una compra, digamos, de muchos millones, no podemos dar por un tema de NDA, no podemos dar números, pero una compra muy grande y nos jugábamos todo, ¿no? O sea, imagínate que fue una De de las muchos millones, ¿no? adquisiciones, sí, fue una de las ¿De cuántos adquisiciones. millones estamos hablando, más o menos? Muchos. Muchos, muchos. Pero, ¿qué pasa? Era una de las adquisiciones más importantes que había hecho la compañía en toda la historia, ¿no? Navent. Claro, claro. Bueno, pero eso ha sido en el año 2019, ¿no? Sí, correcto. Posteriormente a eso, tú te mantienes trabajando en esta compañía y luego entiendo que los compran Sí, eh, un Quinto grupo Andar. brasilero Quinto Andar, ¿no? Que es actualmente los dueños de lo que sería toda la operación acá en Perú. Totalmente. Ok. Lo, ¿Esa compra sí se puede decir cuántos millones fueron o tampoco la tienes? complicado. Ahí Complicado. yo creo que lo pueden googlear y debe En salir la algún lado, en información. algún lado de estar. En algún Para lado de tener estar, clara la pero perspectiva, ¿no? De cuántos millones estamos hablando. estamos Porque de hablando de hecho, mucho dinero. sí, sí, sí. Sí. Ok, y tú estuviste también presente en la compra del grupo Quinto Andar. Participamos un poco con todo lo que era la información del país, ¿no? O sea, que era la parte más relevante. Cada uno de los country managers tenía cada uno de sus países y toda la información de ellos. Que también fue súper interesante y esto se dio, para que te hagas una idea, el deal se terminó cerrando, si no me equivoco, el 23 o 24 de diciembre. O sea, fue como el regalo de Navidad que todos estábamos esperando, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ahora vamos a tocar algunos otros temas de lo que implica la compra y venta de empresas, ¿no? También con los colaboradores de las compañías Ujú. y todo el estrés que supone. Pero quería poner un poquito en contexto al resto de personas que de repente no lo saben, ¿no? Que nos están escuchando. Navent era una de las empresas que tenía operaciones con tema de real estate en más o menos cuántos países en esa 7 época. países. 7 países. Y su principal competencia era el Grupo Quinto Andar en Brasil. ¿Funcionaba No, así? no, la verdad que no. O sea, en Brasil habían varios competidores. Ok. De hecho, en Brasil nosotros como marca no teníamos la marca número uno, pero habían varios competidores. De hecho, lo hay todavía. Hoy Ok. sí, cuando Quinto Andar absorbe, eh, digamos, a Navent en Brasil, yo calculo que hoy sí deben estar posicionados entre el uno y el 2, ¿no? Ok. Y ellos han comprado, Quinto Andar compró Navent Perú o compró Navent Perú y todo el resto, Todo. todos los países. Compró Quinto Andar, compró todo lo que era Navent. Lo que tuvimos que hacer primero, porque en ese momento Boomerang pertenecía a Navent, ¿no? Entonces a Quinto Andar obviamente no le interesaba el negocio de Jobs. Ok. Entonces tuvimos que hacer una división de empresas, división de oficinas, división de gente. O sea, fue un trabajo bastante lindo, bastante Ok, dinámico. entonces no se vendió, previo a no eso. se vendió Boomerang. Boomerang no se vendió. Ok, Exacto. Boomerang sigue siendo parte de Navent. O sea, hoy es parte de Jovint, que es quien absorbió todo lo que es la parte de Boomerang a nivel regional. Tengamos en cuenta que lo mismo que pasa con Real Estate, ¿no? En cada uno de los países la marca es diferente. Por Claro. ejemplo, Boomerang es acá, Multitrabajos es en Ecuador, Zona Jobs es en Argentina. O sea, tiene diferentes nombres. ¿Por qué? Porque Navent, la virtud que tuvo es ir comprando las empresas líderes de cada uno de los países. Claro. Que eso lo hace ser el Ok, pero ellos, clasificado pero online Navent número uno. sigue existiendo y sigue trabajando con tema de Jobs. No, Navent deja de ser, se llama Jovint, la empresa que absorbe todo lo que es la parte de Jobs a nivel regional. Ok, ok, súper interesante. Bueno, hablando nuevamente de lo de Quinto Andar, o sea, se podría decir, no tengo esa información, te pregunto, de repente tú estás más enterado, que hoy el grupo Quinto Andar maneja los principales portales inmobiliarios de toda Sudamérica. 100%. 100%. Sí.
en más de 8, 10, 15 países. Siete ¿Cuántos países aproximadamente. Ok, Hoy operan 7 países donde, bueno, en Brasil todos ya manejan era la un misma monstruo. tecnología. Todos están bajo la misma tecnología. Sí. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de estar hace poco en Brasil y de hecho sí, entré a los portales y la verdad son muy similares a una donde vivir, un Urbania, ¿no? De hecho, cuando Sí, ustedes compran, porque claro, yo en esa época usaba ambos portales, la tecnología de Urbania era distinta. totalmente. Nosotros lo que tuvimos que hacer es migrar todo lo que es el portal de Urbania a la tecnología de Navent, Claro, ¿no? Que estaba mucho más desarrollada, que tenía mucho más soporte y demás. claro, es que Un trabajo era una increíble. tecnología mucho más internacional y Sí, claro, cuando haces la compra había que migrar. Yo estuve, bueno, como usuario, en ujú, todo ese proceso de la compra-venta también y todas las implicancias que se dieron y me di cuenta de las oportunidades también que se daban en el mercado en esa época, porque totalmente. justamente había un proceso de transición y en los procesos de transición es el que está más despierto, es el que saca ventaja, ¿no? Ujú, Antes era mucho más desgastante tener que estar publicando Dos en portales. tantos lugares, ¿no? Ahora, y también la comunicación, cómo te dan los leads, cómo te dan los correos. Ahora en realidad es bastante más funcional, ¿no? Y con un solo CRM, que ahora vamos a hablar del CRM nuevo que se está usando, funciona muy bien, ¿no? Y la verdad te ahorra bastante tiempo. Totalmente. Bueno, Totalmente. Hernán, nada, la verdad un placer que nos hayas contado un poquito todo lo que ha sido la historia de que has llegado a Lima y cómo poco a poco te has ido desarrollando. Eh, Cuéntanos, tengo algunas preguntas acá. ¿Qué herramientas usas en tu día a día? Bueno, ahora en toda mi etapa de mundo corporativo era Salesforce. Con Salesforce nosotros hacíamos absolutamente todo, que es una herramienta increíble que te da Ujú. la posibilidad de tener la visibilidad del negocio del día a día. Obviamente está enfocado a empresas grandes como las que manejaba en ese momento. Hoy día migramos a todo lo que es Google Drive, o sea, manejamos todo a través de Google Drive y obviamente a través de la herramienta que justamente creo que es una de las preguntas de la que vamos a hablar, que es TocoBroker, ¿no? Que nos Claro, da la facilidad, que es un CRM, que nos da la facilidad desde un solo esa lugar. palabra, ¿no? CRM, Sí, es una palabra en realidad ahora que se usa muchísimo, pero todavía hay gente en los diferentes rubros que no tienen un CRM, ¿no? Eso es algo que me llamaba mucho la atención cuando yo empecé en el negocio inmobiliario, cómo era posible de que la mayoría, por no decir el 90% de las personas, no tenían un CRM, ¿no? sí, Bueno, tú usabas Salesforce, que es probablemente el CRM número uno de ventas, ujú, pero sí, justo en ese año, que será el 2021 es que llega Toco Broker a Lima, ¿no? sí. Y tú también lideraste ese tema, ¿no? La transición, exactamente. Que fue complicada porque Toco era una herramienta que estaba muy argentinizada, como quien dice, era todo, o sea, de hecho es un CRM líder que se compró en Argentina y se expandió a toda la región y hubo que hacer muchísimos retoques, muchísimos arreglos como para que sea funcional para las necesidades de Perú, ¿no? Total. Que al principio fue complicado, Sí, sí, pero sí. es un producto en el cual hoy yo siempre lo digo, ¿no? O sea, si hoy querés que tu negocio crezca, tenés que tener herramientas escalables. O sea, no hay Eso, forma. justamente, herramientas escalables. Cuéntame un error. En su momento, ¿qué fue un error? A ver, mi carrera. Sí. A ver, considero que quizá me quedé mucho tiempo en el mundo corporativo, ¿no? Entre lo que fue Grupalia y lo que fue Navent, estuve como 15 años en el 15 mundo, años. 15 años en el mundo corporativo, que obviamente me enseñaron un montón, aprendí un montón y me fue muy bien en lo personal, en lo profesional y en lo económico, ¿no? O sea, no hay discusiones. Pero salgo del mundo corporativo ya con una edad un poquito más avanzada y vuelvo a lo que es emprender, ¿no? O sea, mi vida fue un poco rara porque yo arranco en el mundo corporativo en Argentina trabajando para una empresa de turismo muy grande, paso a emprender, de ahí vuelvo al mundo corporativo y de ahí vuelvo a emprender, ¿no? Quizás si hoy diría de qué podría haber hecho mejor, no haberme quedado tanto tiempo en el mundo corporativo. Claro, wow, qué tal reflexión, ¿no? Acá seguramente tenemos gente, mucho público como agente inmobiliario. El agente inmobiliario es emprendedor, ¿no? 100%. Sin embargo, estoy seguro que también nos está escuchando gente joven que a veces uno no tiene claro qué quiere hacer, ¿no? Está justamente en esa toma de decisión de si emprender y empezar a construir una empresa propia o eventualmente trabajar en alguno de estos monstruos corporativos internacionales como el que tú has estado, en el mejor de los casos. Y la verdad es que ambos caminos son buenos, ¿no? Totalmente. Ambos caminos son buenos, ambos caminos te dan mucho, pero me llama mucho la atención de que me digas que eso ha sido un error
el tiempo, ¿no? La cantidad de tiempo que te quedaste ahí. Porque claro, al final, de hecho lo escuchaba uno de estos youtubers, ¿no? Diciendo de que a veces el mundo corporativo es como una droga, ¿no? Mensualmente tú ya sabes que te llega Es una un comodidad, paycheck, es una comodidad, y hasta cierto punto te va poniendo en una zona de confort, ¿no? Y 100%. no logras sacar tu máximo potencial hasta cierto punto, ¿no? Sin embargo, bueno, en todo tu camino, las cosas que nos has venido contando han sido súper interesantes y han sido retos bien, bien importantes, que seguramente ha sido el motivo por el cual te has mantenido eh, en ese camino, ¿no? En ese camino. Y Sí, todo lo que implica, ¿no? Y todo lo que implica las compras y las ventas de las empresas, ¿no? Liderando a más de casi 200, 300 personas, según lo que me comentas. sí, totalmente. Sí, creo que esos cambios y esos movimientos que hemos tenido de manejar un país, después manejar dos, tres, de las ventas, las compras, fue lo que me mantuvo activo, ¿no? Claro, Y no entré en la monotonía de estar siempre manejando una misma operación con la misma gente y el sí, mismo claro. día y Bueno, día a y el día, estar ¿no? viajando, el estar en otros países también te permite ver otras posibilidades, ¿no? Pero Totalmente. súper interesante. Tres pilares que te llevaron a donde estás. Los tres pilares que me llevaron donde estoy, bueno, creo que principalmente es mi familia, ¿no? Mis padres en primer lugar porque Ujú. me dieron el inicio de mi carrera, mi esposa, la cual me apoyó siempre en estas aventuras empresariales, ¿no? Porque también no es No es fácil fácil. o sea, yo viajaba, o sea, cuando manejaba los tres países estaba 2 semanas en Perú, una semana en Ecuador, una semana en Panamá, ¿no? Claro, Y me perdí un montón de cosas, un montón de claro. cosas. Y mis hijas, o sea, mis hijas es el pilar por el cual hoy decido volver a emprender, por el futuro de ellas. O sea, yo me podría hoy retirar tranquilamente de mi vida, pero del tema profesional, pero pensando en ellas y para dejarle un mejor futuro, para dejarle, entre comillas, una vida asegurada, es que vuelvo a emprender, ¿no? Más allá de la emoción y lo llevo en la sangre y me encanta, pero también ellas son las que me llevan a tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque en el mundo corporativo hoy estás y mañana no sabes, ¿no? O sea, dependés de muchos factores. Dependés de que la compañía tome buenas decisiones, dependés que la compañía vaya bien, dependés que la compañía no se venda. O sea, hay un montón de factores que hacen que nunca terminás de estar 100% estable, Claro, ¿no? En vez de en el mundo corporativo, en el mundo, digamos, de emprendedor, depende mucho de uno, sí, si la claro. compañía sí o no. Hay Bueno, factores y ni externos que te toque también, un mal ¿no? jefe, ¿no? O un... No, Sí, bueno, porque si no, totalmente. Eso es el peor el peor de los temas, ¿no? Que por suerte no me ha pasado. La verdad por que suerte no te ha pasado. no, la verdad que tuve jefes excelentes siempre, siempre. Siempre me rodeé de buena gente. Yo soy una de las personas que dice que el día que se levanta y no tiene ganas de ir a trabajar, ese día renunciaba, ¿no? Y la verdad que no me ha pasado, no me pasó ni en Qué nada, bueno, ni qué en bueno. A Grupalia. veces no es tan fácil cuando tienes otro tipo de responsabilidades, pero lo bueno es poder en realidad estar cómodo lo suficiente para poder tomar la decisión de continuar en el espacio en el que estás, ¿no? Sí, y tiene mucho que ver también con la gente que te rodeas. La verdad que tuve debajo mío equipos increíbles, que dieron todo, que tenían la camiseta puesta y hicieron las cosas bien. Bueno, las cosas salieron bien, ¿no? No, Sí, no compran una totalmente, empresa que está haciendo las cosas mal, ¿no? totalmente. De hecho, en este mundo de las startups y en el mundo tecnológico, el que te compren es el exit, ¿no? Lo que llaman el exit que es lo que todo el mundo busca, ¿no? Sí. Pero bueno, muy bien. Y Tenés dos cuéntame para opciones. ti, ¿qué es emprender? A ver, emprender es volcar todas tus ideas en algo que es realidad, ¿no? O sea, toda la experiencia que uno tiene, volcarla en una empresa con tus ideales, rodearte de la gente indicada, de los socios indicados, porque también es muy complicado el tema de tener socios, ¿no? Sí, las sociedades son duras. Son bien complicadas. Yo tuve la suerte en todas las sociedades que he tenido que fueron exitosas. Y siempre lo digo, ¿no? O sea, yo no me podría asociar con una persona que piense exactamente igual que yo, porque no hay un éxito. ¿Vale la pena asociarse bueno, en tu caso con Marcelo, que entiendo que es uno de tus mejores amigos? Sí, claro. ¿Vale la pena asociarse con amigos, con familia? Sí, por supuesto. O Porque hay, sea, hay una creencia muy que le fuerte tienen miedo a eso. que ser socios con tus amigos, ni hablar, y con la familia, Menos. A menos. ver, yo Marcelo, realmente Marcelo se hace mi amigo después de la sociedad. Con Marcelo nos hemos cruzado de casualidad en una reunión, nos conocimos. Los dos estábamos con muchas ideas, muchos proyectos para ejecutar y de ahí sale el venirnos a Perú, en hacer las empresas que hicimos y demás. Y de ahí empezamos a ser amigos. No fue al revés. Y Mira tú. después, asociarse con la familia, a ver, hay muy buenas sociedades y hay muy malas sociedades.
Yo siempre digo que no me podría asociar, por más que tenga la necesidad o que esté en el camino de mi vida que esté, no me podría asociar con gente en la cual primero no confíe o no lo tenga como referentes, ¿no? En cierto modo, que creo que también esa es un poco la clave. Yo siempre busqué en mi vida juntarme con gente en la cual tengo cosas para admirar. Por más que tengan más o menos experiencia que yo, pero todos aprendemos de todos, ¿no? Y eso está bueno. Buenísimo, Está bueno. buenísimo, buenísimo. Entonces, analizas bien quiénes son tus socios en base a ver que tienen potenciales que de repente tú no tienes. Sí, tal cual. Y aparte también la química, ¿no? Creo que la química es importantísima, porque tu socio es como casarte con una persona. O sea, vos te estás casando haciendo negocios Hay mucha gente que no quiere ilimitados. sociedades, justamente por eso, ¿no? Sí, es que Y hay no es gente fácil. también que no tolera las sociedades y que hasta cierto punto, bueno, son bastante más inflexibles. ¿Qué Sí. te da tener socios capaces y buenos? Te da primero la tranquilidad de que no sos la única persona en la cual está empujando el barco, Ujú. ¿no? Que eso a mí es importante, porque uno puede tener momentos buenos y momentos malos en la Sí. vida. Y en esos momentos 100%. malos te apoyás de tus socios, ¿no? Son tres, o sea, en este caso somos tres socios, o sea, son tres ideas nuevas que pueden llegar. Los tres tenemos amplia experiencia en diferentes mercados, en diferentes etapas de la vida. Ujú. Y creo que eso es un poco también el éxito que hoy estamos teniendo, ¿no? 100%. Bueno, ¿qué consejos les darías a gente joven? Bueno, a ti te ha tocado entrevistar a muchas personas, de repente no tan jóvenes, pero sí también quizá más seniors. Pero en general, ¿qué consejos le darías a alguien joven que cuando postulan a una compañía? Para empezar, ¿le recomendarías que postulen a una empresa o le recomendarías que hagan lo suyo propio? A ver, depende mucho en la etapa en la que se encuentran estas personas, ¿no? O sea, sabemos que en la vida hay gente que no le gusta emprender. O No sea, es para todos. no es para todos, emprender no A es para veces todos, todos son quieren. riesgos. La otra vez estaba en un foro con algunos empresarios, o sea, con una gente que está mucho en el mundo corporativo, y me decían: yo quiero hacer mi emprendimiento para tener más tiempo libre y para, Es y el para primer poder error. manejar mis tiempos. Es el primer Y yo error. le decía: bueno, ese es tu primer error, porque tiempo libre cuando uno arranca un emprendimiento es lo que menos hay. 24/7. Pero bueno, ¿cuál sería ese consejo para...? A ver, el que tiene mente de emprendedor, que emprenda. O sea, que no le tenga miedo a nada. Y si son jóvenes, mejor, porque tenés tiempo de equivocarte varias veces, ¿no? O sea, no hay ningún emprendedor que la haya pegado del día uno, ¿no? O sea, por lo general son 6 o 7 choques como para llegar al Eso. punto Eso, ideal. eso. Al punto ideal. A veces soñamos que en la primera experiencia la vamos a pegar, ¿no? Hay que tener suerte y rodearte de la gente indicada. Pero no le tengan miedo al rebote, o sea, al escuchar no, o sea, cuando levantan capital lo mismo, es bien difícil levantar capital para una startups. Pero, o sea, es así, va a llegar el momento donde va a llegar tu ángel que te va a poner la plata. O sea, hay que seguir intentando hasta que se dé. Y me preguntabas un poco... Sí, para cuando postulan, porque hay que dejar claro, no sé si coincides conmigo, que emprender o trabajar en el mundo corporativo, ambos son buenos. Totalmente. O sea, no es que uno sea mejor que el otro. Ambos son Totalmente. buenos, es dependiendo la persona y qué es lo que te gusta y cómo te sientas más cómodo, ¿no? Ujú. Pero bueno, para el lado de las personas que postulan a diferentes empresas, porque nosotros tenemos acá gente que también que postula Sí, totalmente. a la compañía, ¿y qué consejos le darías, no? A ver, tuve la suerte de entrevistar muchísima gente en todas las empresas que he estado. Cuando empecé de cero en Grupalia, desde la primera persona que llegó no teníamos a nadie de recursos humanos, nada, ¿no? Entonces uno era el Claro. que llamaba, el que lo atendía, el que lo recibía. Y de hecho, te puedo contar una historia bien graciosa, que todas las primeras entrevistas de Grupalia las hacía en mi casa. La Claro. gente las citaba en mi casa. Y era divertido porque la gente llegaba a un departamento, o sea, miraba y no entendía lo que pasaba, ¿no? Claro. Y estaba yo ahí entrevistándolo. Y yo era el CEO, era el de recursos humanos, era el que barría, el que abría la puerta, el que la cerraba. Claro, pero ¿cómo va a hacer eso si es una empresa Multinacional. multinacional? Pero sí, Así es pasa. cuando se abren las operaciones y cuando es una startup, ¿no? Así es lo que pasa. Y eso es lo que te enseña a aprender y te pone en un nivel, digamos, no en un nivel jerárquico. O sea, el tema de las jerarquías en las compañías ya no existe. O sea, el tema del trabajo horizontal es clave. O sea, trabajar de forma horizontal y que la puerta tuya esté abierta para atender a toda la gente, o sea, cuando lo necesitan. Y en cuanto al tema de las Lo entrevistas... dice alguien que ha manejado muchísimas personas y que Totalmente. el nivel y la cantidad de operaciones que has manejado en verdad volvería loco a cualquiera, ¿no? Sí. Pero súper. Pero en el tema de las entrevistas, alguien postula, ¿qué es lo que te llama la atención en primera instancia cuando lo conoces? A ver, te puedo hablar de los últimos 20 años, ¿no? Al principio uno lo primero que miraba era la parte educativa, de dónde estudió, de dónde viene, qué carrera hizo, todo. Y últimamente fue pasando el tiempo y lo dejás como último capítulo.
te fijas más la experiencia que tiene, de qué empresas viene, con quién ha trabajado. Y en la charla de uno a uno, que a mí me encanta tener entrevistas uno a uno, presenciales, no tanto virtuales, yo en 5 minutos siento si esa persona podría o no trabajar con ellos, ¿no? O sea, tengo esa habilidad que quizás me lo dio la vida y la experiencia de entrevistar tanta gente, que en 5 minutos me puedo dar cuenta si puedo o no trabajar con esa persona. Trabajó en un muy buen lugar antes, tiene muy buena experiencia, tiene Sí. las mejores referencias con tema de educación, pero en la primera entrevista no sientes química y no te cae muy bien. Lo dejo pasar. Lo dejas pasar. Sí, totalmente. Lo dejo pasar porque con esa persona voy a convivir todo el tiempo, ¿no? Y si el día uno no tengo química con esa persona o no siento que tenga, digamos, la química para trabajar con los diferentes áreas de la compañía, los dejo pasar. Quizá en algún momento me habré equivocado, de hecho me habré equivocado muchas veces, Claro, te pero pueden no, haber estar escuchando alguno que dejaste pasar. lo lamento, pero no hubo química en ese primer momento. Sí, eso es muy importante, ¿no? Yo siempre digo que hay que trabajar con gente que, bueno, que te lleves bien. Y Es difícil. los valores, o sea, cuando hablas con una persona que no tiene valores, realmente a mí no me terminan cerrando, ¿no? No me terminan cerrando. Lo bueno que todos los que nos acompañan acá, están acá presentes, en algún momento quizás pasaron alguna entrevista Escúchame, conmigo, ¿no? una anécdota de todos estos años que te haya pasado, algo de repente quizá en una entrevista, alguien que haya llegado de repente, no sé, tarde, o a ti, algo que te haya pasado, una anécdota. Wow, una anécdota que me haya pasado en alguna entrevista. Bueno, si una persona llega tarde a una entrevista, es muy difícil que no la atienda, porque me pongo desde el lado humano de que pudo haber tenido algún inconveniente, Ok. ¿no? Entonces la escucho, pero si a los 3 minutos no me da una claridad de por qué llegó tarde, ahí mi reunión termina. Ya. O no termina en ese momento, dura 5 minutos más, pero es como que fue, ya está. Pero más O allá, sea, del le doy tema, 3 más allá del minutos. tema de entrevistas en general, en todos esos años que has estado en el mundo corporativo o como emprendedor, alguna anécdota que te haya pasado. A ver, alguna anécdota que me haya pasado. Bueno, cuando agarré la operación de Ecuador, que en verdad fue bastante lindo, un lindo momento, estaba recién abriéndome a otros países, y al día creo que 4 o 5 de agarrar la operación, me llama la CFO de ese momento diciéndome hay como 8 o 10 personas que renunciaron a la empresa y se fueron a trabajar con quien manejaba la operación antes, ¿no? Así. Sí, fue loco porque yo estaba acá en Perú tranquilo, que había dejado la operación ya arrancando, funcionando bárbaro, y de repente me tuve que subir un avión, llegar allá y empezar a entrevistar gente por todos lados para poder cubrir esas posiciones. Las empresas, más que nada las de tecnología, no pueden dejar de facturar un día, Claro, porque el día a día es increíble y parte del equipo comercial no estaba. claro. ¿Qué fue lo que Entonces, más costó en esa transición, ahora que volvemos a ese tema, cuando justamente compran a Urbania? ¿Qué fue lo más difícil en esa transición? Supongo que la gente la misma, gente. ¿no? Sí, Hay sí, mucha... había muchas dualidades de posiciones, ¿no? Había muchas posiciones que estaban duplicadas. Entonces, lo primero que hicimos antes de cerrar el deal, yo me junté con cada uno de las jefaturas de Urbania. No me podía juntar con los ejecutivos porque todavía el deal no estaba cerrado. Claro. Entonces me junté con cada uno de ellos y la verdad que casi todos me los traje a trabajar conmigo. Y tuve también una experiencia muy parecida cuando estaba manejando la operación de Ecuador. Yo manejaba la compañía de real estate que era Plusvalía. Compramos también a nuestro competidor que era Vive Uno. Ah, ya. Esa historia no la cuento mucho, pero compramos también a nuestro competidor. También era una empresa más pequeña, pero tenía como 15, 20 personas operando del otro lado. Y también, o sea, una experiencia igual. Me junté con cada uno de ellos y me traje a las personas que creía que iban a calzar también con nuestra cultura, porque el tema de la cultura en las empresas es muy importante. O sea, si vos traes una persona... Es un tema que se ha puesto muy de moda ahora último, hablar mucho de la cultura, ¿no? Y que lo tienen más arraigado, creo que la gente quizá un poco más joven. Ujú. Pero sí, cuéntame de la cultura. Para ti, ¿qué es la cultura empresarial? O sea, para mí es la clave también del éxito y de que los equipos congenien, ¿no? Porque si vos traes una persona que puede ser muy buena, puede ser el mejor de todos, pero tiene una cultura totalmente diferente y no se adapta a la forma de trabajo, a la forma del día a día, termina siendo una piedra en el zapato. O sea, termina complicando, o se va esa persona o se termina yendo gente de tu equipo, de tu entorno, que vienes trabajando hace mucho tiempo porque no congenian con esa persona. Entonces, creo que es algo fundamental.
Claro que sí. fundamental. Bueno, Hernán, tengo un par de preguntas más acá, pero me gustaría que me vayas contando qué es lo que se viene, en qué estamos ahora Wow. y qué es lo que se viene. Bueno, la verdad que se vienen cosas súper interesantes. El negocio inmobiliario viene creciendo de sobremanera. Tenemos la suerte y la experiencia nosotros como socios de la empresa viajamos mucho, ¿no? Y traemos diferentes ideas y casos de éxitos de otros países, ¿no? Me han preguntado Y por ahí, eso nos ayuda. vamos a abrir Argentina. ¿Cómo es? Estamos trabajando, haciendo un plan de franquicias. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie porque venimos trabajando en esto hace tiempo, ¿no? La idea no es quedarse estancados, la idea es seguir creciendo. Lo bueno que el mercado inmobiliario en los países, haya crisis, no haya crisis, la gente necesita vender, alquilar o comprar una propiedad. Y obviamente los jugadores que mejor hagan las cosas son los jugadores que terminan triunfando, ¿no? Y nosotros vamos por ese camino. Excelente, excelente. Saliste hace poco en una revista en Estados Unidos. Sí, ¿Cómo fue eso? Una revista estadounidense. ¿Tú hablas inglés? nada, cero. Cero. Fue un poquito, fue una entrevista bien loca porque esa entrevista fue como de 3 horas con Traductor. un traductor en el medio que transmitía las cosas a veces no del todo como uno las quería enfocar. Y de hecho me di cuenta cuando me mandaron de vuelta todas las respuestas que yo había dado, que había cosas que no habían sido interpretadas de la mejor forma, ¿no? Entonces tuvimos Claro. que hacer cambios ahí. No, mi inglés es una de las cosas pendientes que tengo. Lo intenté muchas veces, ¿eh? Lo intenté Sí, 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 muchísimas pero de veces. hecho eso nos deja también un aprendizaje, ¿no? Que quiero darlo. Tú sabes que, bueno, tenemos bastante cercanía. Es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que a pesar de manejar una empresa tecnológica con muchos de los meetings internacionales y que, bueno, en realidad en todo el tema de marketing actualmente se maneja mucho inglés, ¿no? O sea, es más, es parte en varias de las compañías. O sea, si no hablas inglés, no Estás puedes fuera, trabajar, estás estás fuera. fuera, ¿no? Y Sí. en realidad sí, es bueno tener las habilidades, el skill de poder hablar inglés o algún otro skill en documento o realmente manejarlo, pero de repente hay otras herramientas que uno puede ir consiguiendo en la vida Los traductores. que pueden pesar más. A ver, si te cuento secretos de mi historia, en un momento hasta decidí aprenderme de memoria las palabras. Claro, O sea, en las empresas que he manejado habían ciertas palabras que manejabas todo el tiempo, ¿no? claro, Entonces era estudiárselas de memoria y repetirlas. y repetirlas Claro. de la mejor forma posible. Claro. Pero sí, la verdad que en ciertos momentos de mi carrera sí tuve esa traba del tema del idioma. Como te digo, lo intenté muchas veces, pero no me fue fácil y no se fue dando, ¿no? O sea, y lo que hablo hoy de inglés es Bueno, ahora ya no hay muy problema básico. porque con la inteligencia artificial todo está siendo más, Todo viene a todo favor está siendo mío. más fácil. Me han puesto acá una pregunta. Espérate que te contesto la revista. Ah, lo de la revista, La revista perdón. quedó ahí en el aire. Sí, bueno, me contactaron ellos a principio de años. Le estuve dando cierta información sobre todo el estatus del negocio inmobiliario, tanto de Perú como de otros países de la región. Tuvimos una comunicación muy cercana con ellos, hasta que en un momento me buscaron y me dijeron: queremos hacer una nota contigo, te consideramos dentro de los 10 mayores influencers del mundo de real estate. De Sí, la bueno, eso es lo región. que salía en la portada, ¿no? Exacto, ¿no? Y fue algo súper bueno para mí, para mi carrera y creo que para todos como empresa. Como te digo, ahí tuvimos una entrevista muy larga de 2 horas y media, 3 horas aproximadamente, desde Estados Unidos, y yo estaba en ese momento en Argentina. Y la verdad que fue lindo. O sea, si tienen la posibilidad de leer la revista, se las recomiendo porque hay muchos temas interesantes, algunos que conversamos hoy y otros que hoy todavía no llegamos a conversar, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya sabemos que por ahí se han abierto también nuevas y mejores oportunidades y súper contento por eso. Felicitaciones porque si te han considerado entre las 10 personas más influyentes de Latinoamérica es por algo, ¿no? Sí. Y nada, las felicitaciones del caso. Me han apuntado un carro de preguntas acá que no sé de qué vienen, pero ¿cuál ha sido tu primer carro? Mi primer, Tu primer carro y el actual. No sé si nos quieres ir contando el por qué carros has pasado. ¿Fue un buen Wow. carro o qué? mi primer carro, mi primer carro fue, yo tenía 17 años, fue un Fiat 128. Ok. Yo tenía una moto que la vendí y estaba desesperado por comprarme un auto. Mi papá en ese momento preparaba autos de carrera, tenía su taller. Tu papá tiene un taller, ¿no? En Argentina. Sí, preparaba autos de carrera. Lo compramos, me acuerdo que ese domingo fuimos a ver como 10 autos. Yo al primero que veía lo quería comprar, todos me parecían buenos. Mi papá me hacía así con la cabeza como que estaban todos destrozados. Claro.
hasta que encontramos uno que cuando mi papá me hizo así, automáticamente saqué la plata del bolsillo, o sea, negocié el precio lo más que pude y lo compré. Lo compré, fue un domingo, el lunes a la mañana mi papá, yo quería contento ir al colegio en auto, ¿no? O sea, para eso lo había comprado. Mi papá me dice, me lo voy a llevar al taller para revisarlo. Venirlo a buscar al salir del colegio, ¿no? En el colegio estaba mirando la hora cada 5 minutos a ver qué hora era. Agarré a todos mis mejores amigos y dije, vamos al taller a buscar el auto. Claro. Llegué y el auto estaba arriba de 4 caballetes, todo desarmado. Mi cara de qué pasó era increíble, ¿no? Y mi papá sonriente, todo contento. Y yo creo que quería matar. O sea, había ido con mis amigos a buscar el auto para ir a pasear. Y lo desarmó todo. Lo desarmó todo, lo hizo todo nuevo. Y ese fue mi primer auto. Excelente. Bueno, la última que tengo acá es contar la historia del Ferrari. No me digas que tienes un Ferrari, porque me ponen acá. ¿Y el auto actual? El auto actual, no, actualmente tengo una Porsche, una Cayenne, que la tengo ya hace unos años, que la verdad que es un humilde, autazo. humilde. Sí, tranquilo. Pero sí, es un buen ¿Y auto. cuál es la historia del Ferrari entonces? La historia del Ferrari, no, o sea, un poco lo que habíamos estado hablando hace un ratito es la historia de Enzo Ferrari, ¿no? Que él, una de las cosas que dice es, yo jamás voy a hacer ni hice publicidad televisiva porque el que maneja un Ferrari no mira tele, ¿no? Claro. Y eso es un poco el dicho de él, que después lo empezaron a utilizar muchas marcas. Muchas marcas, sí, ¿no? los he escuchado por ahí. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que tú no ves televisión? Muy poco. Muy poco. Muy poco. Veo sea, muy poca televisión y lo que miro son más que nada series que son en cierto modo educativas o algo que realmente me apasiona, como Sweet, Billions, o sea, cosas en las que puedes llegar que aportan algo a tu tiempo, ¿no? Porque le estás dedicando tiempo a estar frente a una pantalla. 100%, 100%. Ah, ok, ya sé de qué va la... Por eso debería ser la pregunta. Por esa era la pregunta. Bueno, Hernán, nada, ha sido un placer tenerte hoy día. Nos has contado un poco de tu historia, algunos tips Gracias. empresariales. La verdad es que súper contento de tenerte hoy, de trabajar contigo, de aprender constantemente de todo lo que has ido pasando. Y me dicen ahí que quieren... Tú sabes que acá estamos haciendo una dinámica súper interesante con libros, ¿no? O sea, todo el personal de la empresa, de la agencia, tienen que leer un libro al mes. Vamos ahí dándole. Yo también he estado en ese reto, porque es hasta cierto punto un reto. Hay poca gente que lee tanto al año, ¿no? Totalmente. De hecho, la estadística dice que Perú es uno de los países de la región que menos lee, ¿no? Pero justo eso te quería preguntar, ¿eres mucho de leer? No, audiolibros. ¿No lees? No leo. Audiolibros sí, o sea, aprovecho mucho el tiempo perdido, ¿no? O sea, cuando salgo de mi casa para venir a la oficina o para ir a una reunión, o cuando vuelvo a mi casa, meto audiolibros y los escucho. Dale, buenazo. No ¿Y algún audiolibro que te haya gustado, que te haya impactado últimamente? La ley de la atracción. La ley de la atracción. Sí, yo creo que está muy enfocado a lo que uno realmente quiere y piensa, se termina dando. Y me ha pasado, ¿no? Me ha pasado muchísimas veces. O sea, que soñás o pensás con algo y te enfocás tanto en eso que hasta que no termina sucediendo, no paras, ¿no? Sí, suena como cliché, ¿no? Decir, enfócate, piensa en eso y las cosas se van a dar. Pero hasta eso es difícil. Hasta eso, tener el foco en algo y ser consciente de qué es lo que uno quiere. Como dicen, ¿no? O sea, si no tienes una meta clara, no sabes para dónde vas. Totalmente. Y no hay brújula. Totalmente. Entonces es importante siempre tener una meta clara y de hecho supongo que ese libro también habla de eso, de aquello, ¿no? De la ley de la atracción. Entiendo tener una meta y eventualmente enfocarse en esa, ¿no? Totalmente. Sí, va a algunos extremos, ¿no? Como quien dice, o sea, pégalo hasta en la puerta del baño del lado adentro para cuando estás sentado en el baño, visualizarlo todo el tiempo. No llegué a ese extremo, pero sí me mentalizo en cosas, ¿no? O sea, dónde quiero estar, qué me gustaría estar haciendo, ya sea en viajes, ya sea en temas profesionales, ya sea en temas familiares, en todo. O sea, hay que pensar y hay que enfocarse y tener una energía positiva de lo que viene, ¿no? 100%. Totalmente. Esa parte de la energía atrae energía y energía 100%. positiva atrae energía positiva, ¿no? Y es un poco lo que se está viendo acá también en la agencia y como poco a poco hemos ido atrayendo talento, ¿no? Porque de hecho no lo estamos buscando y naturalmente se empiezan a dar las cosas, ¿no? Bueno, Hernán, nada, ha sido un placer tenerte acá. Muchas gracias a los chicos también que nos están ayudando. Gracias a todos. Con todo y estamos detrás de cámara. Y nos vemos en la siguiente. Esto recién empieza.